Análisis de estructuras. En este tema, lo que veremos a continuación es el análisis de las máquinas. Ya vimos el análisis de las armaduras y ahora sí análisis de máquinas y bastidores. Veamos aquí algunas diferencias y semejanzas que hay entre armaduras, bastidores y máquinas. Las estructuras se clasifican en tres grupos, que son las armaduras, los bastidores y las máquinas. Las armaduras y los bastidores se utilizan para sostener cargas y las máquinas para aplicar fuerzas y mover cargas. Las armaduras y los bastidores tienen todos sus elementos fijos, mientras que la máquina tiene al menos un elemento con capacidad para moverse. Todos los elementos de una armadura tienen únicamente dos puntos de conexión. Por ello, las barras de una armadura están siempre sujetas a dos fuerzas, o están a tensión o están a compresión. Por eso las barras de una armadura se les llama elementos de dos fuerzas. En cambio, los bastidores y las máquinas suelen tener también elementos de dos fuerzas, pero además siempre tienen al menos un elemento de fuerza múltiple, es decir, un elemento que tiene más de dos conexiones con otros elementos de la propia estructura. Algunos ejemplos de elementos de dos fuerzas y elementos de fuerza múltiple las veremos aquí. Por ejemplo, las armaduras. Como ven, las armaduras siempre son elementos rectos que están nada más conectados en los extremos. Una armadura siempre se sujeta por sus extremos a los nodos o placas que se colocan aquí. Entonces, todos los elementos de una armadura son elementos de dos fuerzas. Los elementos de una armadura están a compresión o a tensión, como ya vimos en su momento, ¿no?, que lo estudiamos. Luego, resulta ser que en las máquinas como esta, o en los bastidores como esta, pues también hay elementos de dos fuerzas, pero suelen tener al menos un elemento de fuerza múltiple, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me está indicando que este elemento recto es el elemento de fuerza múltiple. ¿Por qué es el elemento de fuerza múltiple? Porque tiene más de dos contactos, dos tornillitos. Aquí tiene un tornillo en contacto con un apoyo. Aquí tiene otro tornillo en contacto con otro elemento propio de la estructura. Otro tornillo y otro tornillo. Y aparte de aquí está sujeto un cable, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos donde se le aplica fuerza. Es un elemento de fuerza múltiple. Tiene más de dos puntos de aplicación de fuerza. Este elemento también es elemento de dos fuerzas, elemento de fuerza múltiple. Tiene 1, 2 y 3 puntos de contacto. En cambio, este es un elemento de dos fuerzas. Tiene nada más un tornillito en B y otro tornillito en E. Entonces, este elemento, al ser de dos fuerzas, quiere decir que está trabajando a compresión o a tensión. Y es bueno saber eso, ¿no? Porque sabemos que la fuerza que se aplica en E lleva esta dirección hacia B y la que se aplica en B lleva la dirección hacia E. O sea, tiene la inclinación, la fuerza de la inclinación que tiene la barra. Aquí en esta máquina, que va a ser objeto de estudio ahorita más adelante, esta máquina tiene varios elementos de fuerza múltiple y varios elementos de dos fuerzas. Elementos de dos fuerzas son los gatos hidráulicos. Aquí está el primer gato hidráulico, el CG. Nada más tiene un tornillito aquí que lo sujeta con el otro tornillo acá al cucharón. Cucharón con este elemento en C. Luego este otro gato hidráulico, el DA, también tiene dos puntos de conexión. ¿Sí? Y este gato también, que es el gato FE, también tiene dos puntos de contacto. Entonces estos tres gatos o están trabajando tensión o están trabajando compresión. En cambio este elemento tiene 1, 2, 3, 4 puntos de contacto. Es un elemento de fuerza múltiple. Este elemento también es elemento de fuerza múltiple. Tiene 1, 2, 3 y 4 puntos de contacto, ¿no? Saber identificar muy bien cuáles elementos son dos fuerzas nos ayuda mucho para resolver el problema. Por ejemplo, la fuerza que está aplicada en C, yo sé que va a lo largo del gato. Si conozco la inclinación del gato, entonces la fuerza, si el gato tiene 40 grados de inclinación aquí con la horizontal, la fuerza va a tener 40 grados de inclinación con la horizontal aquí. Lo que no sé nada más si es a compresión o a tensión, pero sé que lleva esta dirección. Igual sucede con este gato, pues la fuerza que está aplicada aquí en A lleva la dirección del gato. Lo que no sé es si está empujando o jalando, nada más. Si el gato está a tracción o está a compresión. Ok, cuando analicemos las máquinas y bastidores, hay que tener en cuenta lo siguiente. El propósito de analizar una máquina o un bastidor
es encontrar las fuerzas que se aplican en las conexiones que unen los elementos de la estructura. Para analizar una máquina o un bastidor en el menor tiempo posible, antes de iniciar el cálculo hay que realizar los siguientes pasos. El primer paso, hay que identificar cuáles elementos de la estructura son elementos de dos fuerzas y cuáles son elementos de fuerza múltiple, como lo hicimos hace rato, ¿no? con la máquina anterior y el bastidor. Segundo paso, hay que seleccionar el objeto u objetos que se van a estudiar conforme a lo que el problema nos pide calcular. Es decir, si por ejemplo el problema pidiera determinar las fuerzas que actúan en todas las conexiones de una máquina, entonces todos los elementos de esta serían objeto de estudio. La máquina se desarma en su totalidad y se analizan los elementos uno tras otro, hasta encontrar todas las fuerzas que están aplicadas en las conexiones de la máquina. En cambio, si el problema pidiera determinar las fuerzas solo en algunas conexiones, entonces se tendría que separar únicamente los elementos de la máquina que contienen esas conexiones, y solo esos elementos se analizarían. Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, ejemplo número 1 resuelto, determine la fuerza que se aplica en las conexiones A y B sobre el elemento ABCH de la máquina mostrada. El elemento ABCH, este es el punto H. Entonces quiero saber qué fuerza hay aquí en B y qué fuerza hay aquí en A. ¿Ok? Vamos a utilizar esto. Vamos a aplicar estos pasos. El primer paso consiste en identificar cuáles elementos son de dos fuerzas y cuáles de fuerza múltiple. Por ejemplo, este es el elemento de dos fuerzas, este es el elemento de dos fuerzas y este es el elemento de dos fuerzas, ya lo vimos. Entonces quiere decir que la fuerza aquí en A va a lo largo del elemento de A. Es un gato hidráulico, es un elemento de dos fuerzas. Lo que no sé yo si va a entrar o va a salir la fuerza. Si sé su dirección, la dirección de la fuerza es la dirección que tiene el gato, ¿no? Entonces si yo quiero, puedo poner aquí una fuerza, la fuerza que ando buscando, y puedo indicarle el ángulo, ¿no? El ángulo que tiene aquí de inclinación, pues lo calculo con ese triángulo rectángulo. Tengo 36 pulgadas de alto y 48 pulgadas de ancho. Quiere decir que este ángulo se calcula con la tangente. Tangente de este ángulo es de este ángulo teta, se llamaría teta. Teta es igual a 36 sobre 48 pulgadas. Arco tangente de eso me va a salir que es 36.87 grados. En lo que sale ya lo calculé. Bueno, entonces ya identificamos cuáles son de dos elementos y cuáles son de dos fuerzas, perdón, y cuáles son los de fuerza múltiple. Ahora sigue seleccionar el objeto de estudio. Como nos está pidiendo, ese segundo paso, ¿no? Elegir el objeto de estudio. Como nos está pidiendo unas fuerzas en los tornillos que están aquí dentro, en medio de la máquina, lo que hay que hacer es apartar, seleccionar varios elementos ensamblados de la propia máquina. En este caso voy a separar todo esto junto. Son tres elementos, es el cucharón, es el gato hidráulico y este elemento grandote. Pero esto todo junto lo voy a arrancar de la máquina y lo voy a sacar. Entonces, ¿qué contactos tienen? Nada más tienen B y tienen A. Ya sé que en A va a ir una fuerza nada más en dirección del gato hidráulico. Ya calculé aquí el ángulo que vale 36.87 grados. Y aquí en B, como en B está unido un elemento de fuerza múltiple a este cuerpo que también es elemento de fuerza múltiple, pues yo no sé para dónde va la fuerza, como sé aquí en A. Si aquí yo no sé para dónde va la fuerza, entonces voy a suponer que voy a representar esa fuerza por sus dos componentes rectangulares, Bx y By. ¿Ok? Bueno, veamos ya la sección separada. Aquí está la sección separada. Aquí están los puntos de contacto con toda la armadura completa, con el resto de la estructura de la máquina. Aquí dije que la fuerza de A va en la dirección del gato hidráulico de A, que forma un ángulo de 36.87 grados. En B yo no sé para dónde va la fuerza, entonces pongo sus componentes, las componentes de la fuerza, Bx y By. Yo supuse que las fuerzas van así, yo no sé si están bien. Al final el resultado me va a decir si están bien o están mal. Bueno, aquí está la carga que está aplicando también el suelo a un ángulo de 40 grados, 2000 libras sobre el cucharón. Este es el cucharón. Bueno, el segundo paso es, después del primer paso que es el diagrama de cuerpo libre, sigue hacer las ecuaciones de equilibrio. Hacemos las ecuaciones de equilibrio, sumamos todas las fuerzas en X hay dA
coseno de 36.87. Negativo porque va para la izquierda. Aquí está. DA coseno de 36.87. Le sigue la fuerza BX que va para la izquierda, va a ser negativa. Aquí está. Luego le sigue la componente horizontal de la carga de 2000. 2000 libras por el coseno de 40. Aquí está, positivo. La suma de las tres fuerzas debe ser 0, porque el cuerpo está en equilibrio, no se mueve para ninguna parte. Toda la máquina está en equilibrio. Y sus partes también. Sumatoria de fuerzas en Y, la siguiente ecuación. Verticales. DA seno de 36.87 hacia abajo, negativo. Aquí está, negativo DA seno de 36.87. Luego BY es negativo hacia abajo. Aquí está. Luego la componente vertical es 2000, es 2000 seno de 40 grados, negativo hacia abajo. Aquí está representado. La suma de las tres fuerzas debe ser 0. Momentos, el momento lo calculé en el punto B, si se fijan. En el punto B lo hice para eliminar dos incógnitas, la BX y la BY. ¿Ok? Aquí lo calculé en el punto B. Entonces, momento en B producen la fuerza de A, en una de las incógnitas, y la fuerza de 2000. Tuve que aplicar el teorema de Mariñón en ambos casos, descomponer esta fuerza de A en sus dos componentes rectangulares, horizontal y vertical, y calcular el momento de cada uno. Igual con este, lo descompuse en dos fuerzas, y para cada fuerza, cada componente calculé su momento. Por eso van a ver aquí 4 momentos. DA coseno de 36.87 es la fuerza horizontal. Y la fuerza horizontal tiene este brazo de palanca desde B, 12 pulgadas. Aquí está representado. 12 inch o 12 pulgadas, es lo mismo. DA coseno de 36. Positivo un momento. ¿Por qué? Porque si la fuerza va para la izquierda, tengo sujeta la estructura en el punto B. Esa fuerza horizontal hacia la izquierda va a hacer girar el cuerpo en el sentido positivo. Luego sigue la componente vertical de A seno de 37.87 grados. Va para abajo. Su brazo de palanca es esta distancia horizontal que vale 10 pulgadas. Entonces aquí está DA seno de 36.87 por 10 pulgadas. Momento positivo, dice. Vamos a revisarle. Si la fuerza va para abajo, entonces haría girar la estructura en este sentido antihorario sobre el punto B. Sería positivo. Vamos con el momento de este. 2000 libras coseno de 40 es la fuerza horizontal. Aquí está, 2000 libras coseno de 40. Su brazo de palanca, dice que va hacia la derecha. Su brazo de palanca, la distancia que hay de aquí hasta este punto, ¿no? Aquí está el punto B, es desde aquí hasta acá. ¿Cuánto vale toda esta distancia? Vale 60 más 10, 70 más 16, 86 pulgadas. Momento positivo, dice aquí. ¿Cómo lo hace girar? Si la fuerza va para la derecha, entonces sobre el punto B el cuerpo giraría sentido antihorario positivo. Vamos con el último. Momento, la carga vertical hacia abajo. Va hacia abajo. ¿Sí? Entonces sería 2000 libras seno de 40 grados. Hacia abajo. Aquí está, 2000 libras seno de 40 grados. Su brazo de palanca, la fuerza va vertical. Entonces es la distancia que hay de aquí hasta aquí más o menos. ¿Cómo le hacemos? A toda esta distancia que vale 35 más 15, 50. 50 le restamos 8. 50 menos 8 me da el brazo de palanca de la fuerza vertical, que es 42. Aquí está indicado. ¿Por qué negativo el momento? Bueno, si la fuerza va horizontal y va para la derecha, va a ser, perdón, vertical. La fuerza vertical y va hacia abajo, haría girar a la estructura en el sentido horario negativo. Entonces igualamos a 0 la ecuación de momentos. Observen que entonces al momento de resolver las tres ecuaciones, ¿sí? Primero calcularíamos de aquí la ecuación 3 de A, porque está solita, ¿no? La calculamos de A y encontramos que de A vale menos 4.984.96 libras. ¿Sí? Negativo. Luego metemos ese valor aquí en la ecuación 2 de A menos 4.984 por menos va a quedar más. Despejo BY y nos sale positivo, 1.705.4 libras. Luego metemos en la ecuación 1, metemos DA también, que vale menos 4.984. Despejamos la BX y nos queda que BX vale 5.520.05 libras. ¿Qué significan los resultados? Que me equivoqué con uno nada más y le atiné a 2. Me equivoqué con DA. ¿Cómo supusimos DA? Que estaba jalando. ¿Sí? Que estaba jalando. Como que estaba a tensión el gato de A. Y no, en realidad la fuerza está empujando. Quiere decir que está el gato a compresión.
vale 4.984.96 libras, la fuerza que aplica el gato sobre el elemento S, y así en esta dirección, empujando, va empujando. BY nos salió positivo, lo habíamos supuesto para abajo, es cierto, BY va para abajo, aquí está indicado, con esta magnitud, 1705.41 libras. BX salió positivo también, como lo habíamos supuesto hacia la izquierda, es cierto, va para la izquierda, vale 5.520.05 libras, aquí está. Bueno, este sería el primer problema resuelto.